¿Qué tal? Qué gusto verte el día de hoy. Bienvenido a tu canal Electrónica para Pollos, este canal donde abordamos conceptos de eléctrica, de electrónica, de ciencias, de una forma distendida, de una forma relajada. Conceptos que incluso pudiéramos complicar más y los pudiéramos hacer un poquito más difíciles de comprender. Pero no, aquí los volvemos digeribles para que los entiendas, para que los interiorices, vayas y los apliques en tus clases, en tus proyectos o simplemente estés curioseando con ciertos dispositivos y con ciertas aplicaciones. Y el día de hoy te voy a hablar sobre un concepto, sobre una fórmula, es una ley muy importante a la hora de abordar los circuitos eléctricos. Está presente en todos los circuitos eléctricos y por medio de esta ley podemos calcular ya sea el voltaje, la resistencia o la corriente que están presentes, como te menciono, en un circuito eléctrico. Te estoy hablando de la ley de Ohm y el día de hoy te voy a explicar de una forma clara, sencilla, cómo opera, cómo funciona, qué es la ley de Ohm, para que prestes mucha atención porque comenzamos con este video sobre la ley de Ohm. Y primero, antes de abordar el concepto, antes de ver la teoría, déjame que te cuente una historia. Sí, vamos a regresar unos cuantos años atrás en el tiempo y nos vamos a situar en Alemania, en el año 1827. Aquí hay un maestro de nombre George Simonov que no contaba con un gran taller, no contaba con un gran laboratorio, pero sí con la curiosidad y con la intención de conocer la relación que existía entre voltaje y la corriente eléctrica que provenía de dicho voltaje. Para esto él contaba con muy poco material, con muy pocos elementos con los que estaba experimentando. Mira, tenía diferentes pilas, diferentes baterías, diferentes cables de distinto calibre y una brújula. A partir de aquí comenzó a hacer sus experimentos, comenzó a hacer diferentes pruebas y se dio cuenta de algo muy importante. Se dio cuenta de que cuando él incrementaba el voltaje, cuando él utilizaba una batería de mayor capacidad energética, la corriente eléctrica, el flujo de electrones que pasaba a través de los materiales conductores que estaba utilizando, a través de los cables, pues aumentaba. Entonces dijo, a mayor voltaje va a haber mayor corriente. Pero pasó algo muy curioso, algo que modificó la forma en la que Ohm estaba interpretando pues todos sus experimentos y todas sus pruebas. Y es que al cambiar el conductor que estaba utilizando, por ejemplo, a utilizar cable de menor calibre, cable más delgadito o de mayor longitud, se dio cuenta que la corriente disminuía y por ende el voltaje también disminuía. Entonces de aquí sacó otro concepto muy importante. Se dio cuenta de que había una oposición al paso de la corriente dependiendo el conductor que estuviera utilizando. Sí, si el cable, como te menciono, era más delgadito o era más largo, la corriente y el voltaje disminuían. Con esto él pudo interpretar que había tres elementos fundamentales y muy importantes en los circuitos eléctricos. Y encontró la relación entre estos tres elementos que en unos momentos estoy a punto de mencionarte. Ahora sí, vamos a definir el concepto, vamos a definir qué es lo que es, al final de cuentas, la ley de Ohm. Y la ley de Ohm nos dice que es la relación entre tres elementos fundamentales: voltaje, corriente y resistencia. Siendo el voltaje la fuerza con la que salen los electrones, la corriente el flujo constante de dichos electrones a través de un material conductor y la resistencia la oposición al flujo de corriente. La relación entre estos tres elementos forma la ley de Ohm. Entonces,
George Simon Ohm, después de hacer sus diferentes experimentos, después de hacer sus diferentes pruebas, pudo obtener dicha fórmula. Pudo darse cuenta que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Y de aquí podemos obtener el famoso triángulo de Ohm, que te lo voy a anotar de una vez. En la parte superior vas a poner el voltaje y en la parte inferior vas a poner la corriente y la resistencia. Y cuando tú quieras obtener cualquiera de estas variables, cualquiera de estos tres elementos, lo que vas a hacer es taparlo nada más. Si quieres la resistencia, agarras tu mano, tapas la letra R y te vas a dar cuenta que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente. Entonces tendríamos resistencia es igual a voltaje dividido entre la corriente. Y si quisieras la corriente, pues tendrías que tapar la letra I y tendrías que la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Muy sencillo. Entonces aquí ya tenemos las tres fórmulas. Si quisieras obtener el voltaje, pues tendríamos que tapar la letra V y tendríamos que el voltaje sería igual a la corriente multiplicada por la resistencia, que aquí la tenemos, que fue la fórmula original que obtuvo Ohm. Entonces, haciendo una analogía de cómo se comporta la ley de Ohm, recordando la historia de este gran científico, pues te dibujé la famosa llave de agua que nos ayuda a interpretar pues la ley de Ohm. Y mira, el voltaje en este esquema va a ser la fuerza con la que va a salir el agua. Sí. La fuerza con la que sale la corriente, con la que sale este líquido vital, van a ser los electrones, va a ser el voltaje. Ahora, la corriente como tal, el flujo de electrones constante, pues va a ser la corriente. Y la resistencia va a quedar representada por la llave, por el tubo en el que está pasando la corriente de agua. Si el tubo fuera más angostito, como cuando Ohm utilizó cables delgados, pues la resistencia va a aumentar, va a disminuir el flujo de corriente, va a disminuir la fuerza con la que sale dicha corriente. Si el tubo es más grande, va a haber mayor cantidad de corriente atravesando, va a haber mayor flujo de electrones, por ende va a haber mayor voltaje. Entonces, la resistencia viene representada pues por el tubo, por la longitud o por el ancho que pueda tener dicho tubo. Llevándolo a conceptos eléctricos, pues va a ser el ancho o lo largo que pueda llegar a tener el cable, el material conductor, y pues el voltaje y corriente ya sabes qué son. Entonces, hasta aquí sería el video del día de hoy. Muy sencillo, cómo opera, cómo funciona la ley de Ohm. Ohm, al final de cuentas, no contaba con un gran laboratorio, no contaba con un gran taller, pero sí con la curiosidad y con las ganas, con la pasión por aprender y por entender la relación entre voltaje y corriente. De aquí pudo descubrir la resistencia. Por eso a la unidad de medida de la resistencia le mencionamos el ohm, haciendo honor a este gran científico que aportó muchísimo a los circuitos eléctricos, a la eléctrica y a la electrónica. Y a lo mejor, si pusiste atención y si eres muy detallista, te pudiste dar cuenta de que mencioné que Ohm, además de baterías y de cables, contaba con una brújula. Y me mencionarás, me cuestionarás, ¿y para qué fue la brújula? ¿O para qué mencionarla si no sirvió de nada? Pues la brújula tiene una utilidad en otro concepto que te voy a explicar en siguientes videos y que es muy importante. Pero por el momento no te hago spoilers. Por el momento dejamos el video de hoy hasta aquí. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos la próxima. Hasta luego.